Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Linda Daniela Morales, soy estudiante de la licenciatura en Biblia y Teología de la Global University Colombia. Estoy viendo en este momento la materia que se llama Orientación al Aprendizaje de Global University y como tal me corresponde enseñarles a ustedes parte de lo que yo escribí en mi proyecto y también predicarles a ustedes. Entonces, antes de empezar, quiero que cerremos nuestros ojos y le pidamos a Dios de que nos guíe, que hable a través de mí para que nuestras vidas puedan ser tocadas y transformadas por medio de su palabra. Amado Señor, gracias por este día, te amamos, te bendecimos, ponemos nuestras mentes, nuestro corazón, nuestra alma delante de ti, Señor, para que nos hables, para que seas tú, Señor Dios, en medio de cada minuto, de cada segundo de esta enseñanza, Padre. Te bendecimos, úsame para ser instrumento en tus manos, para bendecir a otros. Te amamos, Dios, amén y amén. Bueno, para empezar yo quiero decirles a ustedes, preguntarles a ustedes si se acuerdan de este instrumento. ¿Alguien me dice algo? Efectivamente es una brújula y quiero leerles la definición de brújula. La brújula es un instrumento que sirve para orientarse por medio de una aguja imantada que señala el norte magnético, que es ligeramente diferente para cada zona del planeta y distinto del norte geográfico. O sea, básicamente este aparatico, este instrumento, es un instrumento que se usó hace muchos años para los navegantes, para los viajeros, para aquellas personas que probablemente, no sé, estaban en guerras o que lo necesitaban en un momento en donde necesitaban ubicarse para efectivamente guiarse, para orientarse hacia el norte, hacia adelante, ¿sí? Por lo general el norte siempre era un lugar donde se apuntaba a llegar para saber en qué posición estabas ubicado. Nos lo han enseñado en el colegio, norte, sur, muy bien, ¿sí? Entonces, esta brújula ha servido como instrumento para ubicarnos. Hoy en día no se usa mucho, ¿por qué? ¿Qué usamos? El famoso, o muchos usan el Google Play, el Google de ubicación. Que aparece acá. Perdón, se me olvidó el nombre. Pero a lo que hoy es de que el Google Maps. A lo que hoy es que estos instrumentos son útiles para nosotros, ¿verdad? Estos instrumentos no nos ayudan a que nosotros nos perdamos. Y hoy quiero hablarles de algo muy lindo. Y es que tú dirás, ay no, pero es que hay días en que yo no encuentro como el sentido a mi vida, me siento súper perdido, me siento que yo no puedo más, que hay tantas cosas que nos sentimos como esos seres humanos que no sabemos ni para dónde vamos, o ni medio nos acordamos de dónde venimos y no sabemos ni para dónde vamos. Y hoy quiero contarles a ustedes que yo titulé este corto mensaje como la palabra de Dios es la brújula de la humanidad. ¿Por qué es la brújula de la humanidad? Entonces, aquí tengo mi Biblia, espero que usted también la tenga en físico, si la tiene en el celular, en la tablet, no interesa. Lo interesante es que la tengas y si la tienes en físico, mucho mejor. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente, que yo digo que es un poquito como más sencillito de digerir la palabra de Dios. Entonces vamos a leer la palabra de Dios, segunda de Timoteo 3, 16, 17. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Dice la palabra del Señor: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Entonces, vamos a ver acá
¿Cómo la Biblia puede ser para nosotros una brújula en nuestro camino, en nuestro diario vivir? Lo primero es que cuando leemos aquí el versículo 16, ¿sí? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Enseñarnos. ¿Enseñarnos a qué, Linda? Pues enseñarnos a todo, a vivir, enseñarnos a amar, enseñarnos a ser personas. Podemos ver a lo largo de la Biblia, como por ejemplo Corintios, que habla, 1 Corintios 13, que habla del amor. No sabes cómo amar, no sabes cómo perdonar, no sabes cómo entregar todo lo que tú tienes a otra persona o recibirlo, o aún así al servicio a Dios, el amor a Dios, el amor como tal que nos sostiene, que nos hace caminar diariamente, pues lo vas a encontrar en la palabra de Dios, lo vas a encontrar aquí, ¿sí? La palabra de Dios nos enseña cómo amar, cómo perdonar, cómo Jesús nos narra en los evangelios esas parábolas tan lindas de cómo vivir, cómo realmente tener una vida digna, cómo tener una vida realmente honorable, ¿sí? De los versículos que más me ha tocado el corazón es cuando Jesús lava los pies de sus discípulos. Jesús se quita de su comodidad, se va a los pies de los discípulos, se quita su manto, se coloca una toalla y dice, yo te voy a lavar los pies. Tal vez tú no lo entiendas ahorita, pero lo vas a entender luego. Ahí nos está enseñándonos y dice el versículo bíblico que Jesús les dijo, miren, yo les estoy enseñando que hagan esto, porque yo les estoy haciendo esto para que ustedes lo hagan con otros, para otras personas, para que ustedes lo hagan. Vean, les estoy enseñando a amar. Y mucha gente no entendió eso. Muchas personas no han entendido que Jesús nos enseñó a vivir, nos enseñó a amar, nos enseñó a ser tolerantes, nos enseñó a ser pacificadores en medio de a veces problemas sociales que nos envuelven, problemas sociales que vienen a nuestra vida, política acá, allá. Tal vez situaciones en la calle, en la familia, situaciones de dolor pasado, tantas cosas que a nuestro alrededor viven, ¿sí? Y a nuestro alrededor están, pero el Señor nos enseñó a vivir de tal forma que le podamos agradecer a Él. Y tú me preguntarás a mí, pero ¿cómo puedo yo administrar bien mis dineros? Aquí lo puedes encontrar. En la palabra de Dios se nos enseña a lo que es la verdadera vida, ¿sí? Dice que es inspirada por Dios para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Entonces, también cuando nosotros vivimos, empezamos a darnos cuenta de qué cosas vamos bien, ¿sí? Pero también qué cosas hay que corregir. Probablemente tú tengas una agenda diaria, tengas una agenda de propósitos, de metas, pero hay cosas que, bien como dice un pastor conocido en mi comunidad, y es que fracaso también es hacer con éxito lo que Dios no te mandó a hacer. Probablemente tú tengas muchos proyectos y probablemente tú tengas muchas metas, pero si no lo haces bien, si no estás andando como Dios quiere que tú andes, ¿de qué sirve eso? Entonces ahí es donde la palabra de Dios nos va a corregir. No peques, no forniques. Busquemos en Romanos, que es muy explícito cuando Pablo, ¿no?, está hablando en esta carta tan linda y dice Romanos 1:24, entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y desagradables entre sí. Cambiaron la verdad, oigan acá, cambiaron la verdad acerca de Dios por una ¿qué? Mentira. Entonces vemos que la humanidad tiende a caer en mentiras, tiende a caer en pecado, tiende a caer porque es la naturaleza pecaminosa. Pero quiero decirte que Jesucristo murió en la cruz y que nos ha entregado una salvación inmerecida, gracia sobre gracia. Pero para nosotros mantenernos en esa salvación y mantenernos en esa perfecta unidad con Él, vean,
La Biblia nos santifica, la Biblia nos purifica, la Biblia nos dirige hacia el norte, nos dirige hacia Jesús. La Biblia nos va a decir a nosotros y nos va a hablar hasta lo más profundo de nuestro corazón y nos va a decir, lo que tú estás haciendo no está bien, lo que tú pensaste no está bien. Entonces, aquí es donde va el segundo punto que vimos mientras que leíamos la palabra de Dios. Es que la palabra es una brújula para la humanidad. ¿Por qué? Porque nos reprende. Y ya vimos ahorita que ya que nos hace ver lo que está bien y lo que está mal, entonces pues obviamente también nos va a reprender y nos va a decir, ojo pues, ¿en qué estamos? ¿En qué estás? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás perdiendo tu tiempo? ¿No estás perdiendo tu tiempo? La palabra de Dios dice que nos ayuda a corregir. Entonces, vamos a leer del versículo 16, la segunda parte. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. ¿Sí? La palabra de Dios es vivo y eficaz. ¿Sí? Y la palabra de Dios nos hace permanecer en libertad, nos hace permanecer en el bien. Muchas veces vamos a tener contrariedad y vamos a decir, ay no, pero es que no me gusta que me hable así porque me toca hacerlo así y yo quería hacerlo así. Pues toca hacerle caso a la palabra de Dios, porque es que es infalible, ¿no? O sea, va más allá de la razón humana. La palabra de Dios va más allá de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, del cómo nos querramos sentir, del cómo querramos vivir la vida. Va mucho más allá de nuestros entendimientos. Y dice, me gusta mucho porque la palabra de Dios a nosotros nos mantiene clara la mente, nos reprende cuando nosotros estamos equivocados. Y hay veces que ni siquiera queremos leer la Biblia porque sabemos que nos va a reprender, porque sabemos que Dios va a hablar por medio de ella, porque efectivamente Dios habla por la palabra, porque la palabra está viva y nos habla y nosotros no queremos seguirla porque nos cuesta aceptar que hay cosas que tenemos que cambiar. Y eso es algo que el Señor Dios hoy quiere recordarte y decirte: lee la Biblia. Aunque duela, lee la Biblia. Aunque te regañe, lee la Biblia. Aunque sepas que tienes que corregir muchas cosas en tu vida, que tienes que estudiarla mucho más a profundidad para poder tener una vida plena. Porque no hay mejor hábito que el de leer la Biblia. No hay mejor hábito. Vean, es comprobado por la ciencia y por aquellas personas estudiosas. Aquí voy a dejar una prueba. Y es que la ciencia afirma que las personas que han leído la palabra de Dios, esas personas tienen un cambio en sus mentes. Hay algo que se les activa y los hace más tranquilos, los vuelve más serenos. Y también recordemos que la palabra de Dios nos ayuda para todo, nos da a nosotros, nos da como ese entendimiento para poder realizar bien las cosas. Y por último dice, versículo 17, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Vean, Jesús, la única forma que pudo vencer a Satanás fue por medio de la palabra. Jesús no le dijo a Satanás como: Satanás, ya deja de tentarme. No, él no hizo eso. Ay, yo puedo mandar a 1000 ángeles para que te saquen de aquí. Jesús no dijo eso. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Escrito está, escrito está, Jesús fue un vivo ejemplo de que la palabra de Dios se tiene que usar. De que la palabra de Dios se tiene que usar en todo momento para combatir aquellos malos pensamientos. Y como nosotros, como futuros predicadores, y yo como futura predicadora, pastora, como maestra, ¿cómo le voy a enseñar a mis ovejas, o cómo le voy a explicar yo a mis alumnos sobre X o Y temas si no leo la Biblia, si no sé qué les voy a orientar, qué les voy a enseñar? Pura carreta de la cabeza, pura palabrería y nada de palabra de Dios. Yo creo que es un tiempo en donde nosotros tenemos que mantenernos en la verdad, porque es que a veces nosotros
pensamos que tener mucho conocimiento mental y humano nos va a hacer muy inteligentes y capaces, pero no, sinceramente Dios lo que quiere es que nosotros capacitemos al pueblo, les enseñemos sobre las verdades, sobre los mandamientos, sobre cómo vivir en fe, como de escatología, que les enseñemos sobre la cruz, de cristología, que les enseñemos de eclesiología, que les enseñemos a hacer exégesis, hermenéutica, que le enseñemos a la iglesia a que la Biblia está más viva. Yo siempre he dicho, y es algo que es mío, definitivamente a la Biblia simplemente le faltan paticas para que camine, porque está viva. Entonces es algo que básicamente quiero enseñarles a ustedes y que yo quiero dejarles a ustedes este mensaje. Nosotros no podemos vivir sin leer la Biblia. No podemos llegar a la meta, no podemos llegar al norte si nosotros no tenemos la Biblia como nuestro instrumento de guía. Es que de nada sirve y tal vez probablemente nos vaya, entre comillas, bien, pero sería un bien mediocre, un bien mediocre. Qué mejor que nosotros entendamos de que la palabra de Dios es viva, es infalible, no se equivoca, y la Biblia es la palabra de Dios hoy en día y sigue hablando, y Dios sigue redarguyendo nuestro corazón porque Dios nos la dio para que nosotros vivamos conforme, y la Biblia muchas veces la tenemos en vano. Y la palabra de Dios es buena. La palabra de Dios no es palabrería. La palabra de Dios no es sí, versículo allí, versículo allá, y a veces uno ni lo entiende cuando lee a veces. Pero no, la palabra es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Hay muchos mensajes acá. Hay muchas cosas por aprender. Proverbios, Salmos, Eclesiastés, hasta el mismo Génesis, tantas cosas. Miren, si algún día ustedes están diciendo, ay, estoy muy aburrido, miren, no caigan en las redes, caigan en la palabra de Dios y permitan al Espíritu Santo que les hable, permitan al Espíritu Santo que entre a su corazón y que la Biblia sea la guía de sus vidas, que la Biblia sea ese instrumento que ustedes todos los días usan para cómo vivir. Vean, leerse un capítulo diario les cambiará por completo la vida. Y les voy a decir ya lo último, aquellas personas que sufren Alzheimer o que sufrieron y murieron ya Alzheimer, nunca se les olvidó la Biblia. Se les olvidaba todo, hasta uno de quién era, si era el nieto, si no era la nieta, quién eran sus hijos, cómo comer. Miren, mi abuelita tuvo Alzheimer. Mi abuela tuvo Alzheimer avanzado, a ella se le olvidó comer, ir al baño, a ella se le olvidó todo. Pero esa mujer me recitaba un versículo de la Biblia así. La palabra de Dios está para transformarnos y guiarnos hacia Jesús. La Biblia es nuestra brújula. Bendiciones.